pasador está por ahí? Gracias. Bueno, por mientras que cargan la presentación, quería contar que para mí es súper difícil estar acá. O sea, yo soy un profesor de medicina que después de trabajar mucho tiempo en el sistema público, en el Hospital Sotero del Río, desde que era estudiante, el año 94, proyectos después en cómo mejorar los sistemas de salud en países de bajo ingreso, en África fundamentalmente, fui derivando a distintos temas que tienen que ver con lo que voy a presentar hoy día, que es cómo la investigación científica nos permite ir conociendo cuáles son las mejores direcciones que debemos tomar, tanto con los pacientes individuales como con la sociedad. Esto me llevó a cofundar con otro grupo la Fundación Epistemónicos, y estamos trabajando en este tema desde el 2014, el tema de los usos terapéuticos de cannabis y los productos derivados, junto con un grupo de voluntarios, muchos de ellos expertos en distintas áreas de la medicina, estudiantes y otro, un grupo de al menos 70 investigadores en distintas áreas, que en general, yo me atrevería a decir, la gran mayoría entró a esta investigación para probar hasta dónde realmente la cannabis y sus productos derivados era efectiva y promover y ayudar a que esto llegara finalmente más rápido, de mejor manera a los pacientes. Esa es la motivación original. No hay ningún tipo de conflicto de interés. No están pasando. Ahí sí. Conflicto de interés, ni interés en particular en este tema. O sea, nos hemos ido profundizando. Es un trabajo de más de 70 investigadores por ya 5 años, y obviamente uno se va volviendo de alguna forma experto y va trabajando muchas veces sobre el tema de cannabis y sus usos terapéuticos, pero esa no es la motivación inicial acá. Nosotros nos dedicamos a evaluar muchísimas intervenciones en salud, fármacos y intervenciones no farmacológicas. Este es el grupo de organizaciones a nivel internacional y algunas a nivel nacional con las que trabajamos. En general son organizaciones muy relevantes en el mundo con respecto a cuáles son las decisiones que se deben tomar, cuáles son los medicamentos, las intervenciones no farmacológicas. La Organización Mundial de la Salud, la colaboración Cochrane, UNICEF, Informed Health Choices, que es un grupo que está tratando de acercar a nivel mundial la evidencia científica a las personas, a los pacientes, el Instituto de Salud Pública de Noruega, entre muchos otros. Y en Chile una larga lista, no la puse acá porque quería un poco relevar que esto es un tema, una preocupación internacional. O sea, aquí esta discusión que estamos teniendo acá se está teniendo y se viene teniendo en el mundo desde hace ya muchos años y probablemente se va a seguir teniendo. O sea, hay muchos grupos respondiendo lo mismo que nosotros hemos estado tratando de responder en estos últimos años. Nuestra misión como Fundación Epistemónicos significa en griego lo que vale la pena conocer. Eso está en el espíritu de lo que nosotros hacemos. ¿Cómo podemos acercar la información científica, que normalmente es algo difícil de entender y procesar? Es costoso. O sea, no es solamente difícil porque uno tiene que aprender, cuesta muchísimo dinero. O sea, hoy día evaluar cada una de las preguntas de, por ejemplo, si la cannabis sirve en la epilepsia refractaria o si sirve en el dolor crónico, cuesta 30, 40 millones de pesos por lo menos. O sea, son los sistemas de salud como el nuestro no se pueden dar ese lujo de incurrir en esos gastos. O sea, el procesamiento de la información hoy día también es un tema muy complejo para todos quienes están tomando decisiones. Nosotros apoyamos de manera prácticamente continua, especialmente en los últimos 2 años, al Ministerio de Salud, y somos los mismos que apoyamos la gran mayoría de las discusiones en el contexto de las guías GES, de la ley Ricarte-Soto, a través de proveer lo que nosotros proveemos, la evidencia científica. ¿Qué es lo que pasa con esa evidencia y cómo se incorpora al resto del contexto? Es lo que voy a tratar de aclarar un poquito ahora. Nuestros valores son la transparencia, la independencia y la calidad de la información. Eso es lo que nosotros queremos traer. Y para esto trabajamos con las sociedades científicas, que en este minuto están tomando partido por una postura, y con las fundaciones que están tomando postura por otra alternativa. Lo que nosotros queremos hacer es llevar esta información y acercarla de manera que sea la información más confiable y los ayude a ellos a trabajar en lo mismo que nosotros queremos lograr, el bienestar de los pacientes y las personas. Si quieren más información sobre la transparencia, de verdad que hemos hecho un esfuerzo enorme por tratar de dejar absolutamente todo claro. En el sitio web de la Fundación hay muchísimo detalle y toda la información que hoy día yo voy a mencionar, que son cientos o miles de estudios que incorporan a decenas de miles o cientos de miles de pacientes, está disponible en una página web que está ahí abajo y vamos recopilando toda la información para acercársela a todos los que la quieran procesar de manera fácil.
No puedo evitar hablar de algunas cosas técnicas, porque esto es una materia técnica. Este tipo de discusiones sobre si una intervención, un fármaco o una sustancia realmente tiene propiedades terapéuticas es una discusión que rara vez se da en este contexto. Normalmente esto se está discutiendo en la autoridad sanitaria, el ISP, el Ministerio de Salud, FONASA quizá, las sociedades científicas. Ese es el ámbito real. Porque es una materia compleja. Es compleja porque hay mucha información, pero también porque el procesamiento de la información es complejo. Y esto se basa en un método que hoy día está absolutamente establecido en el contexto de la toma de decisiones de salud, que se llama la medicina basada en evidencia, y que responde a principios muy simples. El primer principio es que existe una jerarquía de la evidencia. No todos los estudios son igual de confiables. Hay algunos que son más confiables que otros, lo que parece muy lógico, o sea, es difícil estar en desacuerdo con eso. Hay estudios más confiables que otros. Existe un tipo de estudio en particular que se llama el ensayo controlado, randomizado o aleatorizado, son sinónimos, uno es la traducción literal y el otro es la palabra en castellano correcta, que hoy día todo el mundo considera como el estándar para probar si realmente un medicamento o una sustancia tiene propiedades terapéuticas. ¿Por qué? Y perdonen que tenga que hacer esta pequeña explicación para poder ir al punto, pero si tenemos un grupo de pacientes y les damos un medicamento, vamos a tener que, por ejemplo, 2 sienten un alivio, ¿ya? Si a un grupo igual de pacientes le damos un medicamento que en realidad no tiene nada, es lo que llamamos un placebo, un compuesto que realmente es inerte o inactivo desde el punto de vista terapéutico, podríamos también tener 2 pacientes que sienten alivio. Y eso es muy difícil de entender porque el caso individual no va a saber quién soy yo, qué paciente soy yo, el que realmente respondió al placebo y habría respondido independientemente porque creo en el medicamento, porque a lo mejor ese era el curso que iba a sufrir mi enfermedad, que me iba a mejorar con el tiempo, muchos de los síntomas van y vienen. Entonces, por eso hoy día se ha planteado que se tienen que hacer estudios en los cuales se generen grupos de comparación. O sea, hoy día la investigación se basa en comparar grupos que ojalá sean idénticos. Si los grupos no son idénticos, vamos a tener una situación como esta. Si tenemos 2 pacientes en un grupo que en realidad eran pacientes más enfermos, más graves, al final no vamos a saber si la no respuesta fue porque estos pacientes eran distintos o porque realmente el medicamento no servía. Es imposible. Y el método por el cual se generan 2 grupos absolutamente comparables es el método aleatorio, aleatorizado. Eso es el estándar hoy día. Hoy día se producen decenas de miles de ensayos controlados aleatorizados en el mundo y esta es la forma en que hoy día la medicina basada en evidencia prueba si algo realmente sirve o si se trata de un efecto placebo. En este tema en particular de la cannabis y sus usos terapéuticos, si uno entra a una de las bases de datos que hoy día existe para saber cuáles son las publicaciones científicas al respecto, hay más de 50.000 y todos los días se producen 10. No hay nadie que pueda lidiar con eso. No hay ninguna agrupación científica que por separado, ningún médico, por muy riguroso que sea y mucho tiempo del que disponga, prácticamente ningún Ministerio de Salud y me atrevería a decir que ninguna organización, incluso la más prestigiosa en el mundo, que pueda lidiar con esta cantidad de información. Y el problema principal es que cuando uno trata de lidiar con esto, hace lo que llamamos en términos técnicos, pero también un poco tratando de acercarlo a quienes tienen que entender esta información, de cherry picking se dice en inglés. O sea, elegir los estudios como si uno estuviera eligiendo las mejores cerezas del cajón que apoyan la postura que yo tengo. Eso es lo que ocurre irremediablemente si uno no ocupa un método sistemático para poder procesar la información. Elegir la cereza que apoyan lo que uno cree. Eso es muy propio del ser humano. O sea, obviamente que si uno tiene un interés particular en promover cierta causa, promover que haya acceso a ciertas cosas, cae en esta elección selectiva y no sistemática y no objetiva de ciertos estudios por sobre otros. Hoy día es imposible que alguien sin un método realmente riguroso pueda recopilar el total de la evidencia que hay para una pregunta. Eso es lo que hoy día requiere, que para cuando uno trate de responder a cada una de las preguntas de salud, tiene que hacer una revisión sistemática, es decir, identificar el total de lo que existe en el mundo para poder analizarlo. ¿Y por qué es tan difícil? Porque desafortunadamente, tanto quienes producen la información científica, industria farmacéutica, productores de ciertos medicamentos o productos a base de cannabis, tienen un sesgo que los lleva a publicar y publicitar más la investigación que muestra resultados positivos
y publicitar menos y a veces esconder y en muchos casos ocultar deliberadamente la información con resultados negativos. Entonces, todo eso hace que para realmente encontrar el total de la información que existe se requiere un esfuerzo enorme. Es por eso que esto es tan caro, tan complejo. En muchos de los casos esto ha significado acudir a la autoridad reguladora, por ejemplo en Estados Unidos, el FDA, en Europa a la EMA. Muchas veces muchos de los datos se han obtenido mediante demandas a la farmacéutica. Es súper difícil encontrar el total de la información. Entonces, ¿cómo uno puede realmente acercarse a eso? Nosotros hemos pensado que la única manera es ocupando un método riguroso, sistemático, invitando a muchas personas a colaborar de manera desinteresada y transparente a poder resolver esta incertidumbre que tanto los que ingresaron a este proyecto inicialmente como los que nos hemos ido encontrando en el camino, como lo que hemos visto que en todo el mundo necesitan. O sea, necesitamos una evaluación realmente completa de esto. La Fundación mantiene la mayor base de datos de evidencia científica en el mundo en la actualidad, lo cual obviamente nos da una capacidad privilegiada de poder acceder a información mucho más simplemente que con otra alternativa. La Fundación Epistemónica es una de las pocas organizaciones que tiene un convenio con la colaboración Cochrane, que es la organización más grande del mundo en evaluación de evidencia científica. Y tenemos una serie de software que hemos desarrollado para llevar a cabo este proyecto, que incluyen una amplia red de voluntarios y una serie de tecnología, inteligencia artificial y una serie de las cosas que probablemente van a escuchar en el Congreso del futuro, pero aplicadas acá en Chile. El proyecto está liderando el procesamiento de datos a gran escala en investigación científica en Chile. Toda la información está disponible, actualizada de manera continua. Hay ya 437 estudios solamente de este diseño, de la mejor jerarquía. Es una enorme cantidad de información. No podemos dejar de mirarla si queremos que nos ayude a tomar decisiones. Y aquí tenemos nuestras cerezas, ¿no es cierto? Nuestras cerezas de cannabis. Hay cientos de estudios, 437 que están en la parte más alta, y tenemos que hacer un enorme ejercicio de decir, bueno, ¿cómo vamos realmente seleccionando todas estas? ¿Cuáles realmente tienen que ver con epilepsia refractaria? ¿Cuáles tienen que ver con dolor crónico? ¿Cuáles tienen que ver con otras enfermedades? Etcétera. Entonces lo que hicimos fue básicamente mapear todas las enfermedades en las cuales se supone que debe servir la cannabis, y llegamos a un recuento de 82. Si hoy día, para realmente decir si la cannabis tiene fin terapéutico o no, hay que hacerse 82 preguntas distintas. En medicina no hay nada que sirva para todo. Cualquier médico les va a decir que eso es un dogma prácticamente. No hay medicamentos, no hay panacea, si no se acabaría la formación en las carreras de medicina. Sería muy simple practicarla porque nada sirve para todo. Entonces hay que hacer esta evaluación por cada una de las enfermedades, recopilamos toda la evidencia, la procesamos, generamos un resumen orientado a profesionales de salud y estamos también publicando en distintas revistas científicas una información más detallada orientada a investigadores en el área. Para poner un solo ejemplo, porque son 82 preguntas y es difícil, ¿no es cierto?, en 10 minutos resumirlo. Antes de decir el resumen de la información o de este ejemplo, es importante que la evidencia es una parte, pero hay que ponerla en contexto. Hay que incorporar cómo las distintas personas valoran los posibles beneficios y los posibles efectos adversos o riesgos. Aquí hemos visto que hay pacientes que sienten un gran beneficio y pacientes o personas que denotan un riesgo derivado de haber usado esta información. Todo ese contexto es necesario para interpretar la información y eso es lo que tratamos de incorporar en estos resúmenes. Un ejemplo muy simple, uno de los temas más populares o en los cuales más se plantea o más se utiliza esta información, el dolor crónico. El dolor crónico no oncológico. Si vemos acá, cada uno de esos cuadraditos verdes son un estudio. En las filas, cada uno de los estudios, en las columnas, cada una de las investigaciones internacionales sistemáticas que se ha hecho analizando esos estudios. Es una cantidad de información enorme, nos demoramos varios meses en procesarla. Y la conclusión final, en palabras, es que realmente aún no está claro si los cannabinoides de cualquier tipo disminuyen el dolor en pacientes con dolor crónico no asociado a cáncer, porque la certeza de la investigación que se ha hecho en el mundo es baja. Se ha hecho investigación de mala calidad, la investigación no ha llegado a las mismas conclusiones, hay una serie de factores que hacen que no podamos confiar. Y sí sabemos que estos fármacos se asocian a una alta tasa de efectos adversos, efectos gastrointestinales, crisis de pánico, alteraciones, hipotensión y otras, y en algunos pocos casos, afortunadamente, efectos adversos graves. Lo que es importante decir es que hay mucha información, existen muchísimos estudios, aparecen 10 al día y muchos reanálisis que nos están dando información continuamente. O sea, este es un tema que no está cerrado. Nadie puede decir hoy día qué es lo que va a pasar en un año, en 2 años o en 3 años más.
Si nos vamos a los números, es difícil poner los números a veces en estas discusiones que tienen una carga sentimental e ideológica a veces también, pero finalmente lo que lleva a la gente a decidir si utilizar una intervención farmacológica, un medicamento u otro, o una sustancia, o lo que le lleva a los expertos a recomendarlo o no, o lo que lleva al ministerio a financiarlo o no, a incorporarlo en las guías que eso no, tiene que ver con esto, poner en la balanza los beneficios y los riesgos, algo que parece de perogrullo, pero cuando uno lo mira ve que no es tan fácil. Tenemos acá que todos los expertos en dolor dicen que lo mínimo que un paciente debe percibir para usar un medicamento es una reducción del dolor del 30%. O sea, si un medicamento no reduce el dolor en 30%, hoy internacionalmente se sabe que el paciente no es capaz ni de notarlo. Y si se lo ponen en una situación teórica, en general va a decir que una intervención así de poco efectiva no vale la pena utilizarla. Entonces tenemos un desenlace, algo que puede ocurrir acá, y por otro lado los efectos adversos. Si vemos acá, si no se ocupan cannabinoides en pacientes con dolor crónico, 302 de cada 1000 van a sentir un alivio. 302 de 1000, sin haber recibido nada, van a sentir un alivio. Efecto placebo, la evolución normal de la enfermedad, eso es lo que va a ocurrir. Eso sube a 384 por 1000. O sea, hay 82 pacientes más por cada 1000 que van a sentir un alivio. Eso es lo que pasa si miramos a todos. Cuando vemos el caso individual, no sabemos qué paciente es el que está a un lado o el que está a otro. Y los efectos adversos van a subir de 619 por 1000 a 831 por 1000. O sea, 212 pacientes más por 1000 van a tener efectos adversos. Así se ponen en la balanza los beneficios y los riesgos. Y si uno lo mira así, la verdad es que es una intervención que tiene pocas características que la hagan una alternativa terapéutica razonable o comparable a las alternativas que se ocupan habitualmente. Un punto súper importante que se planteó acá, lo planteó Ana María cuando habló del informe de las academias americanas, uno de los informes más citados. Desafortunadamente, Estados Unidos en esto no nos lleva a la delantera. Estados Unidos y ellos en el mismo informe reconocen que la presión del tiempo, las restricciones presupuestarias, muchas de ellas que tienen que ver con la política norteamericana, y la vastitud del tema hacen que el informe de la academia sea limitado. Ellos dicen ahí en los métodos que este es un informe pragmático porque tiene que darse una respuesta rápida a todos los que tienen que tomar decisiones en esto en Norteamérica. La Academia Americana, sobre una pregunta en particular, aquí elegimos una pregunta al azar, que es una de las que han motivado la aprobación de algunos fármacos en Chile, que es la esclerosis múltiple, sobre una pregunta evaluó los cuadraditos rojos. Nosotros evaluamos los rojos y los verdes. Se dan cuenta la cantidad de información, la desproporción que hay en el esfuerzo de recopilar el total de este proyecto que hemos llevado a cabo acá y el proyecto norteamericano o la evaluación que se le encargó a estas academias es bastante marcada. Y desafortunadamente, los rojos son los resultados más promisorios, los resultados positivos, lo que la farmacéutica quiere que se conozca, los que están en las revistas más importantes. Los verdes son los resultados menos promisorios, donde hay efectos adversos, etc. Y la conclusión a la que hemos llegado después de analizar las 82 enfermedades es que todas y cada una de ellas se puede agrupar en uno de estos tres grupos, estas tres conclusiones. La primera es que la cannabis o productos derivados no son efectivos y se asocian a efectos adversos frecuentes, como ocurre en algunas enfermedades que están puestas ahí. El segundo grupo, la cannabis o sus productos derivados podrían tener un beneficio escaso, pero efectos adversos frecuentes que sobrepasan sus beneficios, como el ejemplo que mostré. Y la tercera, donde no está claro aún si la cannabis o sus productos derivados son efectivos porque la certeza de la evidencia es muy baja. Normalmente, en una intervención o producto farmacológico, el primero se daría por descartado. Con esta información uno diría ya no vale la pena seguir investigando siquiera, porque ya hemos llegado a un grado de certeza que no hace necesario nueva investigación. En el segundo caso, en general, también se estaría bastante cerca de decir es muy poco probable que se llegue, pero se podría en ciertos contextos, bajo ciertas circunstancias, autorizar nueva investigación. Y el tercer grupo es en el cual se plantearía investigar. Lo que necesitamos acá es más conocimiento, más investigación. Estamos en una situación privilegiada en Chile con todos estos grupos interesados, con todos estos pacientes interesados, con toda esta experiencia adquirida en distintas maneras de preparar, procesar, administrar la cannabis. Lo que hay que hacer acá es investigar. Hoy día lo que sabemos es que si evaluamos toda la investigación que hay en el mundo, esto es lo que sabemos, esto es lo que hay. Que de aquí podamos dar un salto y que Chile pueda liderar, perfecto, pero hoy día no podemos decir que haya ninguna enfermedad en la cual esté probado que los beneficios de la cannabis o sus productos derivados sobrepasen a los riesgos.
¿Dónde estamos? Si uno tuviera que poner aquí en un rango, ¿dónde estamos? O sea, si es que dijéramos que la cannabis es la panacea acá, o que no sirve para nada acá, yo diría que es razonable decir que estamos ahí. Hay un espacio no menor. Estos son muchísimas enfermedades y a lo mejor enfermedades que aún no se ha planteado el uso. Aquí hay que investigar, aquí hay que generar nuevo conocimiento. Y hay un espacio grande en el cual ya tenemos certeza. Hay, como les dije, centenas de estudios de la mayor calidad y no podemos desoírlo y desatenderlo si realmente queremos. Que puedan haber nuevos preparados, la cannabis no procesada, la flor, etcétera. A lo mejor hay que ponerlo a prueba también. A lo mejor lo que se estaba evaluando, las distintas preparaciones que mostró Ana María, no han sido las correctas. A lo mejor hay nuevas formulaciones. La gran mayoría de los estudios que se han hecho no evalúan lo que se está usando en Chile. La gran mayoría de los estudios no evalúan los preparados artesanales. No evalúan la planta completa. A lo mejor ahí hay algo, pero se requiere que eso sea hecho con este estándar, con el que ya se ha planteado. Necesitamos seguir investigando. Yo diría que eso es lo que hay que generar. Hay que generar alianza entre el mundo académico y otras organizaciones para realmente empujar ese carro. Enfatizar también lo que decía el doctor Soriano. O sea, para poder investigar y asegurar que algo puede tener un efecto fisiológico en el organismo, se requiere conocer la composición. Y el ejemplo de la morfina, que se prepara a partir del opio, es obviamente la analogía más evidente. Se ocupan para cosas bastante parecidas, pero el opio, o fumar opio, o la heroína, no son el medicamento. A lo mejor podrían haber sido, a lo mejor si alguien lo hubiera investigado en su minuto podría haber dicho son medicinales, pero hoy día sabemos que no. Y no podemos seguir ese mismo camino, no podemos pasar por los fumaderos de opio, tenemos que dar un salto mucho más rápido a realmente cuáles son los resguardos que debe seguir, como decía el ministro Cisterna, para que realmente podamos asegurar que esto es lo que están recibiendo nuestros pacientes. Y luego es importante tener presente, o sea, aquí nos vamos a encontrar con un deber con los pacientes y la ciudadanía. Este deber es distinto con todos los que hoy día están acá porque la cannabis los ha aliviado, les ha ofrecido una solución. Tenemos que hacernos cargo de eso. Pero tenemos que hacernos cargo no solo de las personas, sino también de realmente saber si es un beneficio real o es un beneficio que tiene que ver con otras cosas que son muy difíciles de percibir por las personas. Tenemos que realmente hacer que la experiencia de ellos, si es que realmente es un efecto certero y dado por el medicamento o la sustancia, le sirva a otras personas. ¿Por qué privar a otros de eso que a todas estas personas que están acá potencialmente podría haberles servido? Y por último, tenemos que tratar de maximizar el beneficio y minimizar los riesgos. Maximizar el beneficio significa tenemos una enorme gama de opciones de producción a partir de cannabis. Es un mundo de distintos productos, distintos medicamentos que se pueden generar, etcétera. Tenemos que hacer ese ejercicio de ver cuáles son realmente los que sirven, los que no, los que son riesgosos, los que no. La epilepsia refractaria es un tema súper sensible porque sabemos que hay un compuesto que se ha planteado que quizás en algunos casos podría servir, pero hay otro compuesto que también tiene la misma planta que se ha planteado que puede hacer proconvulsivante, que puede hacer a los niños convulsionar más. ¿Y cuál es nuestro deber con el paciente? Saber cuál le estamos dando. ¿Le estamos dando el que lo va a mejorar o el que lo va a empeorar? En la persona que ya pasó su proceso personal, ya lo probó, le sirvió, a lo mejor es menos crítico, pero en el paciente nuevo tenemos otro desafío. Decir, bueno, en el paciente nuevo no nos podemos jugar la ruleta rusa. No podemos decirle, mira, le vamos a dar esto, no sabemos si usted es de los que va a convulsionar más o de los que va a convulsionar menos. Necesitamos cierta certeza por anticipado. Ese es el deber ético de los médicos también y el por qué la investigación es tan importante. Por último, un factor muy importante, que algo sea mejor que nada o que placebo, hoy día rara vez significa que sea la mejor opción. La medicina está avanzando un paso aceleradísimo. Existen muchísimos fármacos que compiten entre ellos y hay muchos casos acá en que a lo mejor la cannabis sirve más que no hacer nada, pero no sirve más que el mejor medicamento que hoy día existe. Y tenemos que como sociedad, como sistema de salud, tratar de darle el acceso a las mejores alternativas terapéuticas a nuestros pacientes, no a lo menos malo, a lo que quedó, a lo que pueden acceder. Hay casos en este tema que son muy ejemplificadores de eso. La epilepsia refractaria, la náusea y los vómitos de las personas que reciben quimioterapia, el manejo del dolor, todas esas enfermedades tienen muchos otros fármacos que son muy efectivos y que tenemos que realmente probar si la cannabis puede tener un rol real ahí, un rol terapéutico real, o sea, que se trate realmente de la mejor
alternativas. Y recordar, nada sirve para todo. No podemos pensar que nuestro cuerpo humano va a ser tan simple para que haya una molécula que mejore todas las enfermedades. Eso realmente es imposible y por eso estos procesos de toma de decisión, de evaluación de evidencia hoy día son tan complejos y tan costosos. Y tenemos, por último, un deber ético de tener razonable certeza de que estamos frente a un caso, un paciente, una persona, que podría beneficiarse y no verse perjudicado. Eso es fundamental. Y tenemos en la población también un deber ético de maximizar el beneficio, minimizar el riesgo, promover la eficiencia y disminuir las brechas de equidad. Esto es lo que hoy día la autoridad sanitaria está haciendo de manera fantástica. A mí me ha tocado trabajar muy de cerca con la autoridad sanitaria en los últimos años y de verdad Chile está liderando muchos de los procesos de toma de decisión basados o informados por la mejor evidencia científica. Dejemos que estas decisiones sean en conjunto con la autoridad sanitaria. Convoquemos a todos los actores a que realmente puedan a poner su visión, a poner su mirada, como se está haciendo acá. Y yo creo que es súper importante decir que aquí lo que está en juego es muchísimo. Aquí tenemos que puede que la razón la tengan, ¿no es cierto?, todos los pacientes que realmente se han beneficiado y a lo mejor lo que ellos recibieron, si bien no es lo que se ha estudiado internacionalmente, era beneficioso, o la razón quizás la tienen los pacientes que por haber usado cannabis medicinal hoy día son adictos a la cannabis. O quizás la razón medicinal, vamos a ver esos casos después. Hay muchísimos casos de pacientes que por acceder a cannabis medicinal hoy día son adictos y tenemos algunos acá. No nos podemos dar el lujo de hoy día, con la información que tenemos, tomar esa decisión. Puede ser que la cannabis efectivamente sea un tabaco 2.0 y piensen ustedes que a quienes van a jugar en 30 años más, como tomó desde que realmente se aprobó el tabaco y su uso masivo internacionalmente y se descubrió y se empezó a regular en contra, después de 30 años, fueron los que lo aprobaron en primera instancia. Cuando el tabaco se aprobó en los años 50, realmente hubo un acceso irrestricto a los pacientes, al tabaco medicinal. Y cuando realmente se empezó a regular y a legislar, pasaron 30 años, 60% de la población mundial adicta y los daños hoy día por tabaco son los más grandes del mundo. Hoy día no sabemos en qué parte estamos. Es irresponsable tomar decisiones en este minuto sin más información. Yo creo que es importante que se entienda el peso de la decisión que se está tomando acá, la evolución enorme y rápida que tiene este tema, esta investigación en el mundo. Lo que sabíamos hace 5 años cuando se aprobaron algunas leyes o lo que se sabía en 2014 con las academias, es infinitamente menor, no infinita, pero muchísimo menor que lo que se sabe hoy día. Es un tema en que se investiga activamente y tenemos que estar atentos y todos juntos tratar de incorporar esta información en las tomas de decisiones en distintos niveles. Bueno, queda un último Muchas gracias. interventor.